Buenas, ¿me escuchan? Por acá Ramón Valera. Sí, sí se escucha. Continúe con la presentación. Muy bien. Estoy ahorita un momento ya mostrando. Un momento tengo un problema un poquito técnico. Ahorita. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. En este caso vengo en representación de un grupo disciplinario donde tenemos participantes pues de Venezuela, en mi caso, Ramón Valera de la UCLA, Patricia y Francisco, que son de la Universidad de Granada, de España, y Jefferson, que es de la Universidad de Caldas, en Colombia. En esta oportunidad nosotros queremos presentarles, en nombre mío, en este caso, en su representación, un modelo para experiencia de juego social interactivo sobre la base de una agenda, ¿no? En esa agenda lo que pretendemos en un principio mostrarles una introducción de dónde sale este trabajo, después irnos a lo que es la explicación del modelo, de vista de confección y estructura, y para finalizar cuáles son los aprendizajes, las conclusiones y las futuras rutas que vamos a nivel de este trabajo. ¿Okay? En principio, para entender de dónde estamos, de dónde sale toda esta investigación, es importante mostrar un cuadro publicado por Masecki en 2015, donde nos muestra todo un conjunto de agrupa sobre la base de la diversión de los juegos, un conjunto de aplicaciones que nos permiten a nosotros discriminar o ver qué tipo de juego, qué tipo de aplicaciones sobre la base de los juegos nos encontramos. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, que hay juegos normales donde practicar la diversión es su principal objetivo, pero hay otro tipo de juegos donde su objetivo es enseñar, un juego serio. Hay otro, por ejemplo, la gamificación y lo que se llama el diseño divertido. Entonces, sobre esta base, que es un conjunto de aplicaciones que nos vamos a encontrar en el mercado, en cualquier situación de la vida cotidiana, el juego, la diversión, tiene un papel preponderante. Sobre esta base, la idea es construir aplicaciones que nos permitan a nosotros hacer esa interacción con el usuario mucho más divertido, mucho más entretenido y permitir lo que sea un enganche para que los usuarios pues, puedan hacer sus actividades de una mejor manera, más agradable, o incluso buscar simplemente diversión en el caso de para ver cómo todas estas aplicaciones inspiradas en juegos trabajan. Hay un concepto que trabajó Joan Huizinga en 1938, que se relaciona a lo que es el círculo mágico. El círculo mágico de Huizinga no es más que ese concepto metafórico donde cualquier persona que está incorporado en una experiencia de juego, digamos, al entrar en ese mundo, hay una membrana que hace una especie de filtrado, y todos esos eventos que ocurren en la vida real se convierten en algún evento dentro de la experiencia de juego que tiene un significado. Entonces, todo eso que está allí, el juego, esas explicaciones inspiradas en juego sobre esa base del círculo mágico, persigue es, bueno, transportarnos en ese mundo y conseguir algún objetivo, alguna diversión, en muchos casos, para pues interactuar con él. Cuando se habla de esto del círculo mágico, se habla de dimensiones. Entonces, típicamente, hablar del círculo mágico incluye que hay tres dimensiones fundamentales cuando uno interactúa a través de una experiencia de juego y una aplicación en las que estamos conversando. Y ahí tenemos que hay un tiempo, hay un espacio y hay una rama o una axis social. En el caso del tiempo, se relaciona a la sensación que tiene la persona
cuánto ha transcurrido, en qué momento ocurre su experiencia. En el caso del espacio se refiere en específico a dónde ocurre esa experiencia que está ocurriendo, el lugar en este caso, y lo social tiene que ver con interacción con otras personas que tienen un rol parecido a mí, o personas que incluso no sé quiénes son, personas. Entonces, cuando uno habla de salir de esos de esas dimensiones en términos, muchas cosas, en términos de hacerlo diferente, de hacerlo ambiguo, se habla de expansión. Entonces, a través de un tipo de expansión que pueda ser en esas experiencias orientada a juego, bastante interesante, y donde nosotros nos vamos a abocar. En específico, la idea de nosotros es construir un modelo que represente los elementos necesarios para, en este caso, entender cuáles son los ingredientes necesarios para que ese trabajo de presentación social en los nuevos contextos de tecnología funcione y de alguna forma todos los involucrados tengan la capacidad o todos los elementos necesarios para hacer todo esto mucho más interesante y divertido. Hay un aspecto clave en todos estos aspectos de expansión, que es la computación pervasiva. El término pervasivo lo vamos a ver un poquito en la siguiente lámina. Es algo que ha tenido muchas interpretaciones, pero para nuestro caso, en este particular aspecto, esa expansión temporal y espacial que se ve mucho en los juegos geolocalizados, en los juegos que hacemos con los móviles, ha sido permitido o se ha logrado gracias a un amplio poder de cómputo, una gran conectividad a internet, la comunicación posible entre esos dispositivos y una gran capacidad de miniaturización. Entonces, en específico, este trabajo entonces lo que hace es proponer un modelo conceptual que permite mostrar los elementos que propician el desarrollo de una experiencia de juego con expansión social. Simplemente mostrar los elementos, cómo esos elementos se interrelacionan y qué es lo que tiene que tener en cuenta el desarrollador, el diseñador de cualquier experiencia de juego a la hora de aprovecharse o construir una aplicación que incluya elementos novedosos, en este caso la expansión social, para hacer toda la actividad propuesta en términos de mucha motivación y enganche. Nosotros creemos que hay una especial atención, sobre todo lo vemos en muchas aplicaciones ahora de streaming para juegos, en muchas situaciones que ocurren el día a día, sobre todo en la digitalización de muchos trámites gubernamentales, la participación ciudadana, y vemos que hay un ingrediente muy importante que lo vamos a tomar en cuenta, que es la audiencia. Personas que típicamente no intervienen directamente en las actividades de un juego o en las actividades que llevan un objetivo determinado, pero que sí contribuyen a que el proceso se desarrolle de una mejor manera y permiten que esos jugadores, en este caso, que forman parte de una experiencia de juego, se complementen. Un poquito para ya terminar las conceptualizaciones y ya irnos directamente al modelo, hay un concepto que se ve por allí que incluye, que está relacionado con muchos de estos términos de expansión en las distintas dimensiones, en la utilización de tecnología, y se habla de juegos pervasivos. Para ello no hay un consenso general, pero revisando nuestro trabajo, distintos tipos de aplicaciones que se consideran como juegos pervasivos, nos vamos a encontrar que hay unas características similares para ello. En concreto, el modelo que nosotros nos hemos propuesto tiene unas capas, básicamente donde hay un jugador y un espectador que interactúan uno con otro. Hay un mundo de juego donde hay un conjunto de elementos relacionados a una capa de computación pervasiva que simplemente lo que hace es mostrar esos objetos que ocurren en la cotidianidad, en la vida del espectador o del jugador, mostrarlo de una manera divertida y hacer que ellos puedan interactuar. Hay un conjunto de objetivos, mecánicas de juegos y narrativas que están involucrados en toda esta actividad, que dirigen todo el enfoque o la dirección de las actividades de jugadores y espectadores. Un poquito yendo más a lo concreto, en esa narrativa, todas estas actividades se refieren a una historia donde hay un conjunto de objetivos que se alcanza con un conjunto de mecánicas
juego, que no es más que integrar de una manera colaborativa o participativa a espectadores y jugadores sobre la base de un contexto o un mundo de juego que ocurre o está soportado por lo que se llama un espacio geolocalizado en algunas cosas, un espacio virtual o un espacio mixto donde está mucho la realidad aumentada y la realidad virtual, y que donde ocurre realmente un conjunto de eventos con los objetos inteligentes, sensores, donde esos jugadores y participantes interactúan. Entonces, realmente cuando se habla de situación social, entonces ya no hablamos simplemente de un jugador, sino que hablamos de dos diferencias. Un jugador, en este caso, que típicamente interactúa directamente con los objetivos del juego, y un espectador que lo hace de manera indirecta, pero apoya de alguna forma toda la experiencia. Un poquito ya para concluir, entonces, la expansión social es una estrategia con la que cuenta el diseñador para construir experiencias de juego, incorporar roles no tradicionales para socializar, colaborar y cooperar entre sí, y constituye un elemento poderoso para, en este caso, mejorar la motivación y agregar nuevos elementos de diversión. ¿Ok? Ya en concreto, ya para cerrar, entonces esa experiencia dentro de nuestro trabajo descubrimos que a nivel de esos espectadores y jugadores se manejan distintos niveles de conciencia sobre lo que ellos pueden hacer o no en la experiencia. Hay siempre una narrativa que dirige las actividades y que hace todo el escenario mucho más divertido. Hay un conjunto de mecánicas de juego pervasivas que son sensibles a ese contexto, ese plano o espacio de juego donde hay sensores y un conjunto de elementos de computación pervasiva con los que interactuamos. Hay además un proceso estructurado donde empieza, o hay un camino, un rumbo, un viaje donde el participante parte de un estado de conciencia inicial a un estado final, y ahí ocurren muchas situaciones y la ejecución o disparo de muchas mecánicas de juego. Hay tajantemente dos tipos de participantes, unos que influyen directamente en los objetivos que se plantearon para la experiencia, y otros que lo hacen de manera indirecta, que son en este caso los espectadores. Como futuro trabajo, la idea es de alguna forma establecer cuáles son los perfiles de esos espectadores, a la audiencia, para ver qué los motiva a participar de esa manera indirecta al alcance del objetivo, ya aplicar ese modelo que hemos descubierto o que hemos, después de revisar tantas aplicaciones similares, revisar cuál es el modelo, cómo se aplica, cómo aplica eso a distintas situaciones de procesos actuales o como base para crear nuevos tipos de aplicaciones, y identificar la arquitectura que pueda ser utilizada para consolidar o para aglutinar todo ese conjunto de elementos que hemos descubierto. Ya trabajo final sería identificar algunos patrones de mecánica de juego, tratar de modelarlos en UML y dejarlo como posibles alternativas para generalizar, utilizarlo en otras aplicaciones similares. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por la participación. No sé si habrá algunas preguntas parte del público. Bueno, por parte del público no hay ninguna pregunta. Sí, eso sería todo. Entonces pasaremos por la siguiente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuando, para el segundo paper nombrado Mobile Application to Improve Reading Habits Using Virtual Reality, por los autores Stephanie Chávez, Cristian Condori, Israel Panca, Julio Vera, Betsy Neros y Wilber Valdés. Buenas tardes, voy a presentar mi pantalla. ¿Se logra ver la pantalla? Sí se ve, sí se logra ver. Listo. El día de hoy les voy a presentar el artículo Aplicación móvil para hábitos de lectura usando realidad virtual.
Mi nombre es Stephanie Chávez Elaconde. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar primero con la problemática, ¿sí? Estamos viendo aquí un gráfico. Este gráfico nos va a mostrar justamente los resultados de las pruebas CESE, de las pruebas censales que se toman a nivel nacional, en el área de comunicación y de matemática. En este caso se considera el área de comunicación en segundo grado de primaria. Vemos aquí que está dividido en 3 partes. Estos son los logros de aprendizaje del estudiante. Tenemos 3, inicio, en proceso y satisfactorio. Aquí vamos a ver la comparación del año 2016 con el año 2018. En el año 2016 vemos que en nivel satisfactorio encontramos un 46,4% y en el 2018 encontramos un 37,8%. Vemos que los estudiantes han retrocedido, han pasado al nivel de en proceso, ¿sí? Luego también podemos ver estas 3 partes importantes. Primero, vamos a ver el bajo rendimiento de comprensión lectora de los estudiantes. Justamente el Ministerio de Educación y las instituciones buscan elevar este hábito lector para que haya una buena comprensión lectora. También nos hemos basado en los resultados de las pruebas CESE del 2018 y lo que se quiere también es mejorar los resultados de las pruebas CESE. Aquí también vemos un punto importante que es el uso inadecuado a veces de las estrategias en cuanto a la animación a la lectura. Lo que vamos a proponer aquí es justamente una aplicación con estrategias de lectura utilizando las TIC. Vamos a iniciar con el concepto, ¿sí? El concepto de hábito lector. ¿Qué es el hábito lector? El hábito lector es promover y propagar la actividad repetitiva de la lectura. Pero esto se debe realizar de manera con motivación, ¿sí? Orientándolo ¿a qué? Al gusto por la lectura. Esto se va a realizar de forma consciente en una serie de actividades que se van a adaptar dependiendo de las circunstancias del estudiante. Y esto se va a ir adquiriendo de manera progresiva, justamente a través del tiempo y generando ciertos aprendizajes. Esto puede durar por lo menos 2 meses para poder generar un hábito lector. Aquí vamos a ver 3 puntos importantes del hábito lector. Vamos a ver el punto de la familia, la comunidad y el colegio, ¿sí? Estos pueden ayudar a generar este hábito lector en el estudiante. En cuanto a la familia, si en la familia existe esta actividad de un tiempo de lectura, en casa el estudiante va a tener ya sus inicios de hábito lector ahí en casa. Ahora, la comunidad también puede favorecer con actividades que ayuden al estudiante a conducir a este hábito lector. En cuanto puede ser, por ejemplo, las bibliotecas municipales o proporción de algo o actividades que justamente cada comunidad pueda proporcionar. En cuanto al colegio, aquí se generan ciertas actividades como instituciones educativas. También se van a generar proyectos, ¿sí? Para que conjuntamente con las sesiones de aprendizaje y estos proyectos, justamente se generen estos hábitos de lectura. Ya que son importantes generar estos hábitos de lectura en inicios, ¿sí? Del ámbito escolar, porque de manera progresiva el estudiante va a ir generando conocimientos y también va a ir generando construcción de nueva información. También se ha trabajado con esta competencia, la competencia de comunicación. En el área de comunicación se trabajan con 3 competencias fundamentales. La primera es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, se comunica oralmente en su lengua materna, escribe textos en su lengua materna, y lo que se quiere justamente con esta competencia en el área pedagógica, ¿qué cosa es? Justamente lograr que los estudiantes con sus textos escritos puedan contrastar, ¿qué cosa? Aspectos, ¿sí? De su experiencia, vocabulario, y que esto que le permita que cuando el estudiante pueda leer los textos, ¿sí? Pueda extraer ideas, ¿sí? Pueda comprender lo que lee, ¿sí? De esta forma, él, con su conocimiento que él tiene, y cuando él va a ir adquiriendo el conocimiento como lector, va a poder revisar distintas fuentes de información.
Viendo ya la parte de la problemática, parte también del concepto y cómo se va a integrar justamente esta tecnología con el área pedagógica. No me funciona aquí la pantalla. Listo. Hemos visto trabajar justamente con estas tecnologías, con la realidad virtual y M-Learning, el uso de los móviles para el aprendizaje. La propuesta que se da aquí es realizar una aplicación llamada Diverticuentos, que va a ayudar justamente a generar este hábito lector en los estudiantes. Hemos trabajado primero justamente con esta competencia, que es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. El inicio ha sido aplicar a los estudiantes un cuestionario para ver cómo inician ellos con su hábito lector. En el medio ya hemos colocado justamente esta nueva metodología con los estudiantes utilizando las TIC, utilizando la realidad virtual, con el app Diverticuentos y las lecturas en realidad virtual. Y hemos finalizado justamente con el cuestionario para ver todo su progreso utilizando esta estrategia. Y al final hemos tenido ya los resultados del hábito lector. Para iniciar la aplicación hemos tenido requerimientos, ¿sí? Como docentes, requerimientos para poder realizar la aplicación, y lo principal y lo primordial sería orientarlo justamente al área pedagógica, que pueda estar enlazada en los trabajos conjuntamente con el área pedagógica y también con el uso de esta tecnología. Hemos buscado y hemos seleccionado lecturas en cuanto al tercer ciclo. En segundo grado de primaria se trabajan todo lo que son textos narrativos. Aquí podemos encontrar los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas. En este caso se ha considerado las leyendas. Tenemos dos partes, 2D y 3D. En cuanto a 2D, las leyendas que se han escogido son de ámbito nacional y las lecturas en 3D ya son ámbito local de Arequipa, únicamente de Arequipa. Entonces el estudiante podía conocer o reconocer algunos de los personajes, quizás algunos de los lugares, y así orientarlo y contextualizar ya la lectura. Aquí podemos ver ya parte de las vistas de la aplicación Diverticuentos. Lo hemos dividido en dos partes. ¿Por qué? Justamente al inicio les hablé un poco de este triángulo, que era importante, estos tres factores para generar este hábito lector en el estudiante. Primero era en la familia, en casa. El otro era el ámbito del colegio y la comunidad. En este caso hemos trabajado con dos, en el casa, en la familia y en el colegio. En casa se trabajaban justamente con las lecturas en 2D, ingresaban ellos a la aplicación con previo registro, ingresaban a la tecla del teléfono y esta es la primera visualización que se miraba, ¿no? La primera pantalla salían todas las lecturas, las 20 lecturas, y cuando él ingresaba a cualquiera de las lecturas que él deseaba leer ese día, se presionaba, visualizaba la lectura, y para corroborar que el estudiante había leído esta lectura, le salía un cuestionario. Eran 3 preguntas literales bastante sencillas para él responder. Esto era guiado con el padre de familia. Aparte de ello, nosotros teníamos registrado el tiempo que el estudiante había le había tomado a él leyendo la lectura. Y también la puntuación que había obtenido en el cuestionario. En el caso de la aplicación en Diverticuentos, en las lecturas ya en 3D, ahí más bien se utilizó el celular Huawei P30 Lite, que cuenta justamente con un giroscopio y un sensor de movimiento que permite utilizar la realidad virtual junto con los Cardbox. Entonces el estudiante igualmente se registraba, ¿sí? Ingresaba a la aplicación, ingresaba a la parte de realidad virtual, y la primera vista que miraba era el menú que estamos visualizando ahora. El menú en 3D, visualizaba todas las lecturas que íbamos a realizar en el salón, en clase. Él movía su cabeza y con el sensor de movimiento del celular y se acercaba a la lectura. Ingresaba a la lectura y inmediatamente aparecía en el escenario de la lectura. Eso le permitía a él visualizar la escena, el lugar donde iban a suceder los hechos, también los personajes. Entonces, estos personajes eran
personajes que tenían animación, que tenían movimiento, entonces el estudiante podía interactuar, podía caminar junto con ellos, visualizar todo. Esto se utilizaba al inicio de una sesión de aprendizaje. En cuanto al cuestionario, también aquí colocamos un cuestionario, también con preguntas literales bastante sencillas para el estudiante de responder. Igual, estas preguntas se respondían a través de los lentes de realidad virtual. Hacía un movimiento el estudiante para marcar la respuesta. Generaba también una puntuación que era registrada. Aquí nosotros vemos justamente la parte de las sesiones de aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros, como docentes, hemos llegado a integrar la sesión de aprendizaje, esta construcción de conocimientos, esta guía para que el estudiante pueda leer, para generar su hábito lector con la tecnología? Se ha visto justamente en el proceso que se trabaja en el Ministerio de Educación en las sesiones de aprendizaje del aula. En el área de comunicación trabajamos de la siguiente forma: antes de la lectura, durante y después de la lectura. Antes de la lectura, lo hemos integrado en la parte que indica que es plantear la predicción a partir de lo observado. ¿Qué se trabajaba? Se colocaba el estudiante los lentes de realidad virtual, el estudiante visualizaba todo, sí, todo el escenario, todos los personajes, y después se pasaba a generar hipótesis. Aquí se le preguntaba al estudiante cuál sería el personaje principal, ¿sí? ¿Qué puede suceder en la historia? ¿Quién puede ser el personaje antagónico? ¿Qué puede suceder? Entonces, él generaba una serie de hipótesis que después se iban a contrastar. Durante la lectura, en el caso de las lecturas 2D en casa, todas eran digitales, pero en el caso de las lecturas en 3D, sí, eran en el salón, pero de forma física. La parte en la que se utilizaba la realidad virtual era al inicio para plantear la predicción y generar hipótesis. Y también en el proceso de aprendizaje de después de la lectura, que era justamente en realizar actividades complementarias. Ahí lo utilizamos en justamente esta actividad complementaria de resolver justamente estos cuestionarios. Aquí vemos cómo los estudiantes en las sesiones de aprendizaje, ellos han podido trabajar, ¿sí? Con la guía de mi persona. Hemos trabajado en la parte del inicio, se les ha presentado esta nueva tecnología para ellos, cómo se les iba a guiar, cómo iba a hacer su registro en la aplicación, su contraseña, que ya lo tenían que tener listo. Al inicio ha sido un poquito pesado las 2 primeras sesiones porque, bueno, a pesar que ellos son nativos tecnológicos, sí, eso es verdad, pero comprender, justamente realizar todas estas indicaciones, estas instrucciones, les costó un poco al inicio, pero después se adaptaron bastante bien. En la siguiente imagen vemos también cómo los estudiantes nos están mostrando ahí las imágenes. Estas imágenes, estos dibujos que ellos han realizado, son en base a lo que se han visto justamente en las escenas de realidad virtual y en la lectura, en el proceso de la lectura, que los estudiantes han comprendido ciertas cosas y han colocado ahí también, ¿no? Como resultados, aquí podemos ver en la parte de motivación, antes justamente de realizar este cuestionario, los estudiantes se encontraban en el nivel bajo, muy bajo, el 24%, en el nivel bajo un 56% y en el nivel alto un 20%. Ya cuando se realizó esta nueva estrategia, esta nueva metodología en las sesiones de aprendizaje, en el ámbito pedagógico, ya vimos que hubo un cambio, ¿sí? En el nivel bajo tuvimos un 44%, en el nivel muy bajo ninguno, en el nivel alto un 56%. Aquí también en este indicador de capacidad nosotros vimos en el nivel muy bajo un 16% al inicio, un 28% y un 52% en alto, y en muy alto un 4%. Aplicando ya la aplicación, en muy bajo no encontramos a ninguno, en nivel bajo un 16%, y en el nivel alto un 80%, y en nivel muy alto un 4%, como que se mantuvo. Y en la parte de conocimiento, en cuanto a muy bajo, encontramos aquí a nadie, ¿sí? Bueno, aquí en un 8%, en bajo un 68% y en alto un 24%. Ya aplicando justamente esta estrategia, en el nivel muy bajo a ninguno, en bajo encontramos a un 4% y en nivel
alto ya un 96%. Juntando todas estas dimensiones, nosotros podemos ver cómo los estudiantes han podido mejorar si han generado un hábito lector. Listo. Han generado un hábito lector. En este caso, podemos ver que en el nivel muy bajo encontramos un 8%, un 76% en bajo, en alto un 16% y ninguno en muy alto. Pero utilizando justamente esta estrategia hemos encontrado un 12% en nivel bajo y un 88% en nivel muy alto. En el caso de las conclusiones, en la presente investigación hemos llegado a la conclusión que sí se puede generar un hábito lector, sí, después de utilizar la aplicación. Vemos que también sí influye bastante sí, en la motivación, en cuanto a la motivación del estudiante. Aquí hemos visto que en el pretest se ha encontrado un 16% en el nivel alto, un 76% en el nivel bajo, pero ya para el posttest un 88% subió al nivel alto y en el nivel bajo fue encontrado un 12%. Y a ninguno hemos encontrado en un nivel muy alto ni muy bajo. Muchas gracias, eso sería todo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahorita hay un participante que hizo una pregunta en la cual dice, no recuerdo si fue mencionado, pero ¿con qué herramienta o framework fue desarrollado la aplicación y con cuál fue implementada en la realidad virtual? Para poder desarrollar la aplicación se utilizó Unity. Se buscaron todos los modelos en 3D, ¿sí? Que justamente tengan relación con las lecturas que se han realizado. Y aparte de eso, la información que les comenté, ¿no? En 2D que se iba subiendo, se utilizó ahí lo que es Firebase. Sí, Firebase que nos ayudó. Era una API que nos permitía justamente almacenar la información del estudiante del teléfono hacia la base de datos. Bueno, yo tengo una pregunta. Desde un punto de la vista del estudiante, ¿cuál fue su experiencia al utilizar lo que realizan ustedes? En cuanto a lo que hemos usado, los estudiantes se han sentido bastante animados. Esto lo hemos utilizado en la parte de motivación para el estudiante. Hemos visto cómo hemos podido colocar la parte de la tecnología en las sesiones de aprendizaje. En cuanto creo a lo que es en parte de visibilidad de los botones, de los estudiantes que han podido ver, han sido súper sencillos los botones. Ellos miraban el botón y ya sabían dónde ir, dónde se conducía la siguiente opción que ellos tenían. Ha sido sencillo. Otra pregunta de doña Benita, dice, buenas tardes a los expositores. Pregunta, ¿cuál fue el universo de casos estudiados o en qué número de estudiantes se pudo investigar? ¿Fue suficiente o quedaría trabajo a futuro? La población que utilizamos fue 25 estudiantes de un solo salón. A él se aplicó justamente esta estrategia y también a ellos se les evaluó. Yo creo que sí se podría trabajos a futuro realizar en una población un poco más amplia. Y ya la última pregunta para pasar al siguiente, de Carlos Arbieto. ¿Cómo cree el futuro con el hábito del lector utilizando la realidad virtual? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? No escuché bien. ¿Cómo crees que será el futuro del hábito del lector? ¿Cómo será el futuro el hábito del su hábito lector de los estudiantes? Yo creo que ya pasaríamos bastante a las lecturas digitales. Sí, por ejemplo, con la aplicación hemos realizado justamente dos, lectura digital y lectura física, pero vemos que ahora los estudiantes, la mayoría de información que llega, inclusive a nosotros, son informaciones digitales. Entonces yo creo que acá a futuro la lectura que el estudiante va a realizar va a ser de manera digital, en la gran mayoría. Yo creo que ya pasaríamos bastante a las lecturas digitales. Sí, por ejemplo,
Solo una pregunta porque ya se acaba el tiempo. De aparte de Pavel Chura, dice, una consulta, ¿ha considerado utilizar otro tipo de género aparte del narrativo en un futuro? Sí, claro que sí. Hemos iniciado con estas lecturas del género narrativo que son las leyendas, porque para los estudiantes era un texto en fantasía, sí, aparte que era parte de su contexto, habían ideas que podían extraer de ahí. A futuro se puede realizar con cuentos, con fábulas, con leyendas, sí, casi todo el ámbito narrativo. Ya, todo sería ahorita todo por hoy porque para que no nos alcance el tiempo. Muchas gracias por su presentación. Listo a ustedes, muchas gracias. Bueno, continuando con las presentaciones de los papers, el tercer paper llamado State of the Art of Business Simulation Game Modeling Support by Brain-Computer Interface, por los autores Clayton Pons Pereira, Karina Soledad González. Olá, me escutam bem? Me escutam? Olá? Sí, se le escucha. ¿Me escuchan? Sí, ¿La sí, pantalla? ¿Están viendo la pantalla? No, la pantalla le falta compartir. Déjame ver. Es en compartir conteúdo, ¿correcto? Sí, compartir pantalla. Déjame ver. ¿Y ahora? Ya está la pantalla. ¿Ya está la pantalla? Ok, ¿puedo empezar? Ok, ¿empiezo? ¿Escuchan? Puede continuar. Sí, sí se escucha normal. Ok, entonces. Mi trabajo se... La pantalla no está compartiendo. No sé qué pasa. La pantalla no está compartiendo. Déjame tentar. Está cargando. Déjame ver. ¿Y ahora? Ya está compartido. Ya se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, normal. Sí, continúe. Ok. Entonces, mi trabajo se titula en español como Estado del Arte del Modelado de Juegos de Simulación de Negocios soportados por interfaces cerebro-computadora. La presentación está así estructurada, empiezo con una introducción del tema, alguna articulación entre conceptos de juegos de simulación y business game, cuáles son los principales elementos de los juegos de simulación de negocios. Hablaría también de los métodos fisiológicos y neurocientíficos de recopilación de datos, porque hay de investigaciones y discusión acerca de los business games y algunas, por fin, algunas conclusiones. Preparar y mejorar a las personas para afrontar las situaciones cotidianas de una empresa requiere una formación continua, pero durante los estudios universitarios este aprendizaje puede verse obstaculizado por la distancia con la realidad de las organizaciones. Permitir que estos profesionales aprendan en la práctica puede generar costos o riesgos para el patrimonio y la seguridad de la empresa. Por eso, empresas y universidades han estado utilizando simuladores para permitir desarrollar conocimientos, habilidades y competencias que se pueden transferir al mundo real utilizando entornos virtuales e interactivos.
Esta imagen simboliza bien cuánto depende el aprendizaje del desarrollo sincronizado de la tecnología y la. Además, existen pocos estudios sobre la contribución de estas herramientas en los aspectos cognitivos y socioemocionales a sus usuarios, hoy en día considerados tan relevantes para el profesional del siglo XXI. Así, la propuesta de este trabajo surge al presentar un estudio multidisciplinar involucrando áreas de computación, diseño de juegos, educación, neurociencias, para que en conjunto puedan brindar subsidios para el desarrollo de juegos de simulación de negocios más eficientes y efectivos. Como una alternativa estimulante, los simuladores están ganando cada vez más espacio en los entornos de aprendizaje, ya que permite a sus usuarios experimentar situaciones en procesos de negocios específicos, abordando aspectos de organización. Estas herramientas permiten a los participantes aprender a través de un proceso en el cual actúan como los principales actores del aprendizaje, de manera que el resultado final no es lo más importante, sino el ejercicio de planificación y toma de decisiones. Los estudios científicos específicos realizados por neurocientíficos han ayudado a crear modelos y brindar grandes conocimientos sobre los juegos de simulación para respaldar el aprendizaje avanzado, como un aumento en el volumen cerebral y la plasticidad con su uso. Los simuladores implican el uso de tecnologías y metodologías de juegos electrónicos para hacer frente a problemas del mundo real. Un juego de simulación combina las características de un juego, competición, cooperación, reglas, participantes, papeles, con las de una simulación. The Business Simulation Games, o juegos de simulación de negocios, o simplesmente BSG, muestran representaciones virtuales de situaciones empresariales reales que permiten a los estudiantes gestionar empresas e entornos libres de riesgo y proporcionan una visión global de las funciones estratégicas corporativas y permiten a los estudiantes abordar los contenidos educativos de forma muy interactiva y agradable. Todo juego de negocios podría considerarse un BSG y debería incluirse en la categoría de juego de simulación, excepto en el caso de que la herramienta ofrezca entornos virtuales y de enseñanza erróneos y que manifiesten reacciones aparentemente poco realistas a las elecciones de un jugador. Esta representación muestra el dominio de los BSGs en el entorno de los juegos, como una composición de elementos de juegos de simulación, juegos de gestión que abordan las hard skills y juegos serios, donde se desarrollan más las soft skills. Para ser eficaces como métodos de aprendizaje, los simuladores deben desarrollar y mejorar habilidades, además de apoyar la evaluación de resultados y proporcionar retroalimentación a los alumnos, como fidelidad, validación del modelo, interactividad, inmersión, apariencia e interfaz de usuario. La taxonomía de BSGs definida por Greco considera 5 macrocategorias para una correcta sistematización del modelo, resaltada en azul. Entorno de aplicación, diseño de elementos de interfaz de usuario, grupos destinatários, metas, objetivo y feedback, características de la relación con el usuario y características del modelo de simulación propiamente dito. Dada esta complejidad y multiplicidad de requisitos, es importante considerar la posibilidad de contribuir con nuevas metodologías para apoyar el diseño y analizar la eficiencia del BSG como recurso de aprendizaje. Aunque hay otros métodos fisiológicos y neurocientíficos de recopilación de datos, las interfaces de electroencefalografía, EEG, y seguimiento ocular, más conocido por eye tracking, ET,
han estado considerando las técnicas de soporte más ampliamente utilizadas en el área de gestión y negocios para analizar la interacción entre humanos y tecnología. La electroencefalografía o EEG es un método no invasivo para capturar las señales de EEG a partir de cambios muy pequeños en la actividad eléctrica dentro del cerebro durante una determinada actividad, mediante un gorro, como podemos ver en la foto. La recopilación de datos de EEG se ha utilizado para investigar la respuesta de los usuarios a los juegos, considerando el EEG como una buena medida para el procesamiento cognitivo del jugador. El tracking es un método que puede registrar directa y continuamente la atención visual para el monitoreo del desempeño, o mejor, eficiencia y efectividad, y medidas de proceso, como el número y duración de fixaciones, conmutación de atención y similitud de rota de exploración. Actualmente, los sistemas de seguimiento ocular se han utilizado en campos como el marketing, el análisis de la usabilidad de un sistema y más recientemente en estudios de comportamiento humano y neurociencia, incluyendo utilizar de forma conjunta y complementaria con la interfaz EEG. Para investigación del uso de BSGs en la educación, se realizó una consulta sobre los BSGs en la base de datos Web of Science, utilizando composiciones de las palabras Business Simulation o Business Game y Educación, resultando 317 artículos conteniendo investigaciones esencialmente cualitativas, normalmente considerando apenas aspectos de evaluación del punto de vista de sus usuarios e instructores após su uso, incluindo los descriptores eye tracking o EEG, se obtuvieron 0 resultados, lo que demuestra la falta de investigaciones que utilicen estas interfaces a utilizar un BSG. En una consulta menos restrictiva, quitando el descriptor business, seleccionando solo los resultados sobre la contribución del EEG en los procesos de aprendizaje, se identificaron los siguientes artículos. Una investigación que construye modelos neurocognitivos de los procesos internos mentales y cerebrales de los usuarios, utilizando una combinación de herramientas computacionales existentes y utilizando datos de EEG para validar los modelos. El resultado muestra que el modelado neurocognitivo podría integrarse en el entrenamiento cerebral de circuito cerrado para inducir el estado psicológico óptimo deseado antes de la experiencia de aprendizaje. Un otro estudio comparativo clasifica las emociones utilizando un conjunto de datos EEG para el análisis de emociones, presentando una aplicabilidad futura en el campo de la computación afectiva, en el contexto de la educación, marketing, sistemas de recomendación y los juegos. Los otros dos resultados que evolucionan simulación o game y tracking en educación también presentan. Primero, un estudio de la influencia de los conocimientos previos en el uso por parte de profesionales y estudiantes de un juego de simulación por ordenador en el campo de la medicina para entrenar habilidades de resolución de problemas complejos, utilizando el seguimiento ocular como herramienta de análisis. Y otra investigación de la contribución de uso de ET para monitorear dinámicamente las tareas de resolución de problemas de los estudiantes en un entorno de aprendizaje baseado en juegos para la enseñanza de microbiología. Estos resultados presentados sugieren que al buscar una comprensión profunda de lo que está sucediendo, absorber mejor el contenido sobre el tema del juego, se caracteriza por una combinación de seguimiento metacognitivo preciso y estrategias de conocimiento cognitivo. Seguindo los pasos de lo que viene sucediendo con estos estudios de simulación y juegos para el aprendizaje y las correlaciones entre fisiología, neurología y comportamiento,
a partir de la introducción de nuevas tecnologías para recolección de datos, como ER y ET, se ha podido comprender un poco más de los mecanismos subyacentes y la experiencia del usuario. Creemos que este enfoque probado a partir de estos estudios se puede transferir directamente a entornos de simulación empresarial, donde la información, las actividades y las tareas se pueden aplicar a un nivel apropiado a la realidad del alumno. Y el neurofeedback se puede utilizar para apoyar la práctica de aspectos clave de las funciones ejecutivas, aspectos de atención, acciones y emociones, contribuyendo en el diseño de estas herramientas. Lo que realmente concluimos de este trabajo preliminar es que, en general, la investigación apoya la simulación, apoya que la simulación puede facilitar el aprendizaje, pero es difícil sacar conclusiones más sólidas hasta ahora sobre el impacto educativo de estas herramientas en este momento, especialmente en un entorno empresarial, debido a la falta de definiciones, metodologías, enfoques de investigación y aprendizaje. Por otro lado, los avances en la investigación en el campo de neurociencias han demostrado la inigualable capacidad del cerebro humano para aprender y adaptarse, incluyendo el estudio del impacto práctico del aprendizaje a través de simuladores y juegos. Así, este estudio brindó una visión general de la importancia de utilizar simuladores para el aprendizaje empresarial basados en la contribución de las interfaces ER y ET. En comparación con el autoinforme, estas medidas son generalmente imparciales y, por lo tanto, proporcionan una medida mucho más completa e informativa de esos entornos virtuales que contribuyen a una mejor comprensión de los aspectos relevantes en el desarrollo de BSG. Se espera, a partir de esta discusión, motivar más investigaciones en juegos de simulación empresarial que puedan ir un poco más allá que simplemente la percepción de usuarios e instructores, pero apoyados en nuevas tecnologías como interfase ER y ET, agregadas y complementarias, resultados de una manera que puede contribuir eficazmente a la creación y mejora de BSG para un aprendizado significativo. Minhas referências e gracias pela atenção. Muchas gracias por su presentación. No sé si para el público tendrá alguna pregunta. Gracias. Continuando con el cuarto paper nombrado Agricultural Model for Virtual Learning Environment Using Multiple Learning Objects, por los autores Jaime Muñoz Arteaga, Alicia Lozano Quiroz, Kingle Villalba Condori. Clayton, ¿podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Sí, por supuesto. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha, gracias. Ahora voy a compartir pantalla. Clayton, el audio, por favor. Sí. ¿Se ve pantalla? Disculpe. Sí, se ve la presentación. Ve la presentación. Yo estoy listo. Cuando usted me indique, con gusto. Sí, continúe normal, ya se nota.
¿Cuánto tiempo tengo? Disculpe, para terminar mi contador. 15 minutos. 15 minutos. Muy amable. Sí, pero no superarlos. La presente presentación, hágame la redundancia, tiene el fin de presentar un modelo arquitectural dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje, utilizando sobre todo objetos de aprendizaje multiculturales. Haré una pequeña reseña al respecto sobre objetos de aprendizaje y bueno, cómo es que este modelo se queda como propuesta y haré un ejemplo de aplicación. Este trabajo es un trabajo colaboración, incluso, bueno, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con el investigador Clindy Villalba Condore también. Sí. Vamos a ver. La cuestión de los objetos de aprendizaje tradicionalmente pues se caracterizan por representar contenidos educativos que van a estar disponibles en alguna plataforma. Es decir, en las universidades, sobre todo, pues se crean contenidos y que esos contenidos pues no son solamente para el maestro, válgame la redundancia, porque él tiene el fin de difundirlos, de hacerlos valer en sus clases y tienen que ser accesibles por los diferentes usuarios que son sus estudiantes en primera instancia. Segunda instancia serían otros colegas o grupos de trabajo, ¿sí? Ya sea sus grupos, ya sea sus colegas de la universidad, pueden reutilizarse, ser portables y de fácil acceso, e incluso en otras instituciones. De esta manera, pues, se comparten los contenidos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que ser compatible que esos contenidos sean accesibles? Donde justamente el maestro en general, por una temática, da la teoría y la práctica, y una evaluación y el objetivo de aprendizaje. Pues todo lo conjunta en un solo componente, en una unidad, en lo que es un tema específico, digamos. Si vamos a hablar de matemáticas, de geométrica, pues vamos a hablar justamente, un objeto sería unas figuras, ¿sí? Las figuras geométricas. O hasta por eso puede ser que haya subtemas todavía, como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo. Es, por ejemplo, decir los diferentes subtemas o sus subtemas. Eso lo determina el maestro, ¿sí? Hasta qué nivel llega el nivel de granularidad del tema. Entonces, para ello, pues, reacomoda pues, el maestro sus contenidos. Para esto, les decía, el modelo tradicional está estos 4 componentes que están diferentes, los que están atrás, de diferentes colores, el rojo, que son los objetivos, la teoría, la actividad y la evaluación. Pero la portabilidad y el acceso es gracias al metadato que describe esos contenidos. Es como, el metadato es como la tarjeta que describe, tarjeta bibliográfica que describe al libro cuando viene a la biblioteca. Voy al libro, saco el libro, pero tengo que hacer la reseña de ese libro. Si no, el bibliotecario pues no va a tener como elementos de aportar un libro que tú requieres. Bueno, es un ejemplo, por ejemplo, el caso de aquí muestro el ejemplo de una fila de hacer lo que es estructura de datos, una clase de estructura de datos, y una temática en esa estructura de datos son las filas. Entonces, ¿cómo son las políticas de acceso, de inserción, de borrar un elemento en una fila? Pues son la parte teórica y la parte práctica, si es que el maestro ahí inserta elementos de interactividad para que el usuario, el estudiante, pueda ver esas reglas de acceso. Porque en una fila, el que va por delante es el que se atiende primero, no es como el de la pila, que es el que llega al último se atiende primero. Entonces, una fila así se hace, ¿sí? De elementos, una fila de números, una fila de letras, se van leyendo. Ya conforme se va, las que están en la parte de adelante, en la cabeza.
Bueno, entonces decía que incluso, bueno, en algunas plataformas, pues ya de distribución de contenidos tales como Atutor, Blackboard o Moodle, unos más usados, por ejemplo, Moodle de acceso gratuito para las universidades y para los estudiantes, es el Moodle, y se insertan esos 4 contenidos, que es la evaluación de actividad de contenidos y presentación, el contenido, ¿verdad? Teórico y práctico. Y entonces eso lo hace el tener, yo puedo tener 4 páginas dedicada a uno de esos elementos, pero todo lo conjunto porque se trata de la fila de elementos. Entonces, el tema de fila de elementos que quiero presentar, las reglas de esa estructura de datos. Pero bueno, así hago muchos objetos. Ahora, ¿qué corresponde a lo siguiente de hacer objetos de aprendizaje multiculturales? Porque con los objetos tradicionales hacemos muchos cursos. Ahora implicará, voy a pasarme a la siguiente y luego regreso al modelo. Ahora implicará el que sea el mismo, cuando hablamos de insertar la parte de multiculturalidad en los objetos de aprendizaje, sigue habiendo teoría, práctica y autoevaluación por parte en los contenidos, para que el estudiante pueda tener su experiencia propia de aprendizaje. Y entonces sucede que la fila, pues se sigue mostrando las reglas del primero que llega y es el primero que se atiende. Pero también se muestran filas, digamos, de diferentes ejemplos de filas de personas cuando van al banco, cuando es muy común en nuestros países latinoamericanos ir a hacer la fila al banco, ¿no? Entonces el que primero que va por delante es el que se atiende y no que por ahí se cuele alguien, ¿no? Como decimos en México. Entonces esa es la política de la fila, y entonces vamos poniendo ejemplos. O sea, al maestro le va a ayudar que haya contenidos multiculturales porque le va a dar y el estudiante van a encontrar ejemplos propios de su entorno, ¿sí? No va a haber ya contenidos solamente fuera de contexto, bueno, sin contexto, ya es dentro de un contexto que aquí es de la fila de ir a pagar un servicio o ir al banco, ¿sí? Ya cada maestro dirá qué es lo que pone, ¿sí? Bueno, entonces a eso le agregamos, pues, siguen siendo los objetos de aprendizaje multiculturales. Los que proponemos es que justamente haya la parte del objeto tradicional y le insertemos esas tradiciones y costumbres, buenas prácticas de la sociedad que pueden ayudar al aprendizaje, siempre y cuando sea eso. O sea, si los contenidos se conjuntan para conformar un tema de interés de aprendizaje del estudiante. Igualmente, aquí puedo poner tradiciones de danzas, tradiciones de música de las sociedades, según en la que esté una costumbre, no sé, de tomar un autobús o una comida a tales horas. Bueno, eso lo pongo para explicar mejor los contenidos del tema que voy a poner. Entonces es con ese fin, siempre y cuando sea con ese fin, integramos que ayuden que integramos los aspectos culturales. Entonces ahí tenemos bastantes ejemplos de cómo hacer objetos multiculturales. Por ejemplo, si hablemos de plantas cactáceas, pues voy a tener, ahora sí que según el país voy a tener según plantas cactáceas diferentes. En México tenemos una gran variedad. Bueno, y si hablamos, bueno, eso va a decir como, pues es como que obvio, ¿no? Porque está en la parte desértica, en la parte del país. Pero si hablo de frutas, no son las mismas que va a poner un maestro de la zona, digamos, de Veracruz, del Golfo de México, que de Occidente acá por Guadalajara y Jalisco, ¿no? Acá vienen los mariachis, ¿no? No, cada quien tiene sus frutas, e incluso hablando de un país, de otro país a otro cambia, ¿no? No es lo mismo las frutas que he ido a Colombia, por ejemplo, y tiene una gran variedad de frutas. Pero me imagino que igual y así, cada país de Latinoamérica tropicales, ¿vale? De música no se diga, de música jarocha. En México hay diferentes tipos de música. La música jarocha, la música del Golfo tiene todos estos elementos.
Y de ferias y de celebraciones. Aquí mismo en Aguascalientes nos pintamos solos y la Feria de San Marcos es una. Pero eso es como para describir el concepto de feria, el concepto de música o un tipo de música, etc. Entonces podemos llenar con nuestras materias de un conjunto de todo un conjunto de ejemplos para mejor explicarnos los maestros, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando... Hablé del consumo. Pero si hablo de la producción, ¿cómo me facilita la producción? De hacer objetos multiculturales. Bueno, entonces en ese caso tendré que hacer alusión a que esas diversidades, diversas ópticas de cómo se ve un tema, las tengo que almacenar en repositorios. Entonces tendría que dar lugar a repositorios y que pues que haya gestores de base de datos, una intermediación para que las lógicas que haya o de reglas que para acceder a esos repositorios o la temática, por ejemplo, decíamos de las listas, filas, pilas, en lo que es estructura de datos, pues aquí se implanten en un LMS. ¿Y qué pasa si el estudiante justamente hace la interacción por un celular a través de una laptop? Pues entonces también allí que se vea que también el objeto sea accesible, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues aquí hay un gestor de interacción en esta parte. Entonces, nosotros lo que proponemos es este modelo, ahorita nomás por decir explicándomelo, sin las rayas rojas, nomás lo utilicé para explicar dónde iba. Propongo este modelo, viene de la interacción humano-computadora, el modelo ARCO, ¿sí? O ARC-Slinky, que es como el gusano que puedes a un lado y luego al otro y lo vende mucho en la calle este tipo de gusano dinámico, ¿no? O arco, ¿sí? ¿Qué es lo que va a facilitar? Pues, por ejemplo, el hecho de que en los repositorios yo almacene información. Por ejemplo, hablar justamente de las frutas, pues para hablar de esos objetos, para construir objetos de aprendizaje multiculturales sobre frutas, usé un ejemplo, hice una red de repositorios, o más bien hice nuestro equipo de trabajo en la universidad, disculpe, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes hicimos una red de repositorios de diferentes universidades y los conectamos para captar estas diferentes pues, puntos de vista de cómo una temática se ve. Por ejemplo, les decía de las cactáceas, de las frutas, del concepto de fiestas, de música, cómo es que cada quien lo ve, y entonces vamos a tener diferentes versiones, todo para hablar de una temática. Déjenles muestro un ejemplo, el Día de Muertos, que es muy variado según en la región que nazca uno. En México, pues conoce el Día de Muertos. El Día de Muertos es una fiesta que se celebra en vez del dichoso Halloween americano. En México justamente lo celebramos de diferentes maneras. Y entonces lo que propuse fue estos repositorios y puse una página web donde hablaba la temática e invitaba a los demás compañeros, colegas, maestros a que dieran su versión del día, que cómo es que en sus regiones, en sus ciudades, en sus pueblos, donde esté la universidad, que se les facilitara de cómo es que celebraba el Día de Muertos. Y encontramos lo siguiente. El Día de Muertos cerca de Estados Unidos, allá por la frontera norte, pues lo celebran al estilo Halloween, un poco justamente, haciendo alusión a lo que momias y brujas y todo esto. Esa es una manera de celebrarlo. Entonces ese concepto se les queda a la gente del norte, de la frontera norte, ¿sí? Por el río Bravo en México. Y por acá, en las tradiciones en el sur de México, acá por Puebla, acá por lo que es Tlaxcala, Oaxaca, y en parte, ¿verdad? Es el hecho de hacer justamente altares en la casa para darle honor al ser fallecido. Pero acá por Michoacán, cerca del
de Guadalajara, de Jalisco, se celebra el Día de Muertos en lo que es en los panteones. Y acá en lo que es el centro de México, Aguascalientes y el norte es la Revolución. Mexicana hace alusión a eso. Y en la península de Yucatán se celebra en tradiciones de los mayas. ¿Sí? Ya voy a terminar. Estoy cerca de terminar. En lo cual lo que requiere es ¿cómo es que mostramos esto? Hacemos alusión a los patrones de interacción de Willy para mostrar cada una de las versiones. Por ejemplo, esta versión nos debe haber justamente una fila horizontal y vertical donde muestra el menú y horizontal donde muestra el contenido. Esos son diferentes patrones que retomamos, pues, que menciona aquí Willy. Hay iconos de menú, hay para hacer búsquedas, hay para hacer la determinación de las fechas, y entonces eso lo aplicamos. De tal manera que aquí ya aplicado el modelo propuesto, pues tenemos justamente diferentes instituciones que nos aportaron contenidos multiculturales de Veracruz, de lo que es el centro de México, de lo que es el norte, y aquí el gestor es el acceso a los de estos repositorios, y el LMS mostró justamente los contenidos, y quienes se encargaban de las interacciones de los estudiantes era un gestor de interacción más los patrones de interacción, y el que gestionaba ya tangiblemente esas interacciones según el dispositivo que accedían los maestros, los estudiantes a través de su lab de dispositivos móviles, pues era la capa de interacción de User Interaction. Bueno, me he propuesto este modelo que tiene el fin de reutilizar los contenidos, de hacerlos portables y que puedan ser fáciles al cambio en lo que es la producción de los objetos de aprendizaje, porque hay que facilitar la producción al maestro, no hay que hacerla complicada, pero también al consumidor para que pueda acceder a través de los diferentes dispositivos o justamente estilos de interacción. Les agradezco su atención a este tema. Estamos en la mejor disposición. Ahí tenemos más elementos en este libro de avances en objetos de aprendizaje en México, publicado hace unos 3 años, y está en la mejor disposición de esa manera, y también estoy en la mejor disposición también a través de este correo electrónico o inmediatamente en este momento. Gracias, de antemano. Muchas gracias por su presentación, bastante bueno. Por parte de los participantes, no sé si habría alguna pregunta. Bueno, ahorita no hay ninguna pregunta, pero por mi parte, no sé si en esta presentación que ha dado, en un futuro, o con qué complemento sería su proyecto parte. En un futuro, no entendí bien la pregunta, disculpe. En un futuro, ¿cómo se ve su proyecto? ¿Con qué complemento se vería? Yo lo vería por la parte, lo estamos utilizando, es que hay varias líneas. La primera es a través de los distintos, voy a ir a la última parte, haciendo alusión también a esta sala, a la casa temática, realidad virtual y todo, pues es el hecho de hacer justamente esa inmersión en los contenidos. Lo estamos trabajando, es una de las investigaciones que estamos trabajando con el CIMAT Zacatecas, y poder justamente ser más de interés para los maestros a través de la red HCICOLab, proporcionar contenidos sobre interacción humano-computadora y que justamente no sean tan estáticos y que beneficien al aprendizaje, a los estudiantes o al interés, mejoren la atención a usuarios con ciertas condiciones. Esa es una. La otra es es el lado de la producción, del lado del consumo, perdón, de los contenidos. Otra inquietud que tenemos es, pues también, si lo hemos hecho ya en México, la conexión de repositorios,
pues nos interesaría ver que a nivel Latinoamérica, producir contenidos, por ejemplo, las tradiciones y costumbres buenas prácticas. Latinoamérica está llena repleta enriquecida en esas temáticas. No es lo mismo las tradiciones y costumbres en México, digamos, para la comida que en Perú. Perú tiene otras tradiciones y costumbres muy enriquecedoras. Igualmente Argentina, Chile, Brasil, por mencionar algunos, ¿no? Bailes o algunas otras tradiciones, música, no se diga. Yo ahí me quedo corto, pues, para que justamente los estudiantes conozcan las temáticas, o sea, aprendan mucho mejor justamente, o sea, los contenidos bajo cierto contexto. Aquí está aprendiendo una cuestión de estructura de datos, pero finalmente también conoce las tradiciones de otros lugares o de su entorno mínimo. Eso sería como las investigaciones a futuro. ¿Sí? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, eso sería ya todo por ahora. Okay. Muchas gracias por su sesión, no te reitero, bastante bueno. Sí, muy atento. Gracias. Bueno, pues, por favor, compartes su pantalla y su audio. Ya, continuando con el quinto paper llamado Human Body AR, a Mobile Application for Teaching Anatomy for Elementary Students Using Augmented Reality. Por los autores Griselda Sotelo, Diego Isida. No sé si ya se encuentran preparados para presentar. Ok, buenas tardes. ¿Se puede mirar la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Continúen con su presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, para realizar esta investigación, básicamente hace una investigación de un estudio de caso que se centra en la perspectiva de la usabilidad que tiene la aplicación de realidad aumentada para la enseñanza de anatomía. Entonces, entendiendo que la usabilidad es el grado en que los usuarios interactúan con una aplicación que debe de ser efectiva, eficiente y fácil de aprender. Según los indicadores del Ministerio de Educación sobre específicamente la ciencia y tecnología y en cuanto a anatomía, lo que deben de aprender los niños debe ser característica de los órganos del cuerpo humano, funcionamiento de los órganos del cuerpo humano, la identificación de los sistemas del cuerpo humano. Por lo tanto, se ha recopilado que los docentes hacen uso de materiales como láminas ilustradas, tarjetas con descripciones de los órganos, papelotes, plumones, entre otros, ¿no? Para lograr el aprendizaje, bueno, específicamente en niños de nivel inicial, de 3 a 5 años, se requiere que el aprendizaje sea más interactivo. Primero, en el contacto con la naturaleza, consigo mismo, con su propio cuerpo, y luego pasar al siguiente nivel, que es en el que deben de utilizar papelógrafos, entre otras cosas. Bueno, dándoles un concepto de realidad aumentada, sabemos que es una variación de los entornos virtuales y también, bueno, básicamente para la aplicación se usó realidad aumentada y realidad virtual. Existen ya investigaciones en cuanto a realidad aumentada en la educación, incluso una investigación acerca de la enseñanza de zoología, donde se propone el uso de juguetes educativos combinados con la tecnología de realidad aumentada, en el cual se hace uso de tarjetas. Bueno, también hay investigaciones para la enseñanza de matemática, química, también para otros niveles, ¿no? Como es secundaria. Ya. La propuesta de la aplicación, cuando uno la descarga, que está en la Play Store, tenemos la ventana de ingreso, donde el estudiante debe de crear su cuenta, colocar el nombre, crear una contraseña, ¿no? Todo con ayuda de una persona adulta, mayor, en este caso fueron ayuda de la docente. Luego aparece una ventana de misiones en el cual por cada actividad realizada se da una recompensa.
puede ser con puntos, ¿no? Como se puede ver en esta figura. Luego tenemos la ventana de perfil, donde se encuentra el nombre ya, los puntajes, las monedas, las misiones que se han completado y los niveles de la aplicación. La primera actividad que se encuentra en la aplicación es la actividad completar, donde se va a visualizar un cuerpo humano completo, pero al hacer clic sus partes se separan para luego el estudiante arrastrar cada una de las partes y colocarlas en la figura sombreada. Cuando se realiza esto, sale también el nombre de cada parte del cuerpo humano. Tenemos la otra actividad que es información auditiva, en la que tenemos un cuerpo humano y sobre los puntos rojos se tiene que, al hacer clic, aparece el nombre, ¿no?, de esa parte. En este caso, cabello, cabeza, cara, mano, y el cual también aparece un sonido. Por ejemplo, si es una mano, aparecen aplausos. Luego tenemos la actividad de realidad aumentada. Cuando se enfoca con la cámara del celular, se va a crear un ambiente físico donde se va a determinar la superficie, ¿no? Entonces se van a generar unos puntos en el cual al principio aparece como una zona blanca y de color blanco. Y luego se hace clic sobre ello y aparece ya los modelos virtuales donde se muestran las figuras del cuerpo humano. En este caso se trabajó con sistema digestivo, respiratorio, circulatorio. Esta aplicación se realizó en 20 niños de 5 años, donde se observó sus acciones y actitudes hacia la aplicación, porque queremos evaluar más que todo la usabilidad de la aplicación, ¿no? Con la ayuda del docente es que se indujo a los niños con las preguntas más sencillas acerca de las 18 aplicaciones propuestas, basadas en las aplicaciones de Nielsen. Entonces, para esto se tomó en cuenta las etapas: exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, experimental y etapa de refinamiento de las heurísticas, proponiéndose luego esas 18 heurísticas. Los resultados que hemos obtenido, primero, para hacer una escala de medición de las heurísticas, se fue una escala valorativa del 1 al 5, donde se coloca 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutro, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Se les hizo las preguntas a los estudiantes, tomando en cuenta esta escala de medición. Las respuestas fueron recogidas con ayuda de la docente en todo momento que ha guiado esta evaluación. Luego, para lograr un porcentaje de las heurísticas, se hizo esta tabla para medir las heurísticas, ¿no?, considerando los puntajes, como se puede ver aquí, de 1 al 40 es muy malo, de 41 a 80 malo, neutro de 81 a 120, bueno de 121 a 160 y muy bueno de 161 a 200. Para ello, al realizar esto, se obtuvo estos resultados. De las 20 evaluaciones, 16 obtuvieron el valor de bueno, lo que significa que no existe una satisfacción total de todos los estudiantes, por lo cual se ha propuesto una implementación de nuevas mejoras a las heurísticas que tuvieron menos puntuación, que fueron estas 4. Minimizar la carga de memoria. Es que se observó que algunos usuarios no identificaban claramente los objetos y las acciones que realizaban. La pantalla está en forma sencilla, pero los usuarios no pueden distinguir por algunas imágenes que los distraen. Como vemos en la aplicación, al ingresar siempre hay imágenes, como podemos ver aquí, ¿no? Es las estrellas de los puntajes, en qué paso estás, y las flechas. Entonces, eso distrae a los estudiantes. Entendamos que también tienen 5 años, por ello su concentración a veces pueden distraerse con mayor facilidad. Segunda, la prevención de errores. Los usuarios cometerían errores al momento de ingresar a la aplicación, por lo que salían inmediatamente de la aplicación y no se guardaba su información. Los niños fueron asistidos en su totalidad por la docente y por mi persona y 2 investigadores más, pero no cubríamos el total de niños, de tener su concentración, porque mientras trabajamos con unos, otros hacían otras actividades, ¿no? Entonces, dejarlos solos para que creen
su usuario no es recomendable porque en la manipulación ellos salen de la aplicación, ¿no? Puede atribuirse a la edad y al acompañamiento, ¿no?, que tiene. Luego, la facilidad de uso. La aplicación expresa mensajes de error a través de sonidos, no obstante no sugiere una solución para el usuario, por lo que se debe pedir ayuda a un adulto, ¿no? Siempre en la aplicación suena cuando hay una recompensa, cuando hay un logro, cuando se pasó el nivel o se está haciendo las actividades correctamente, y también los sonidos de cuando se equivocaron, ¿no? Pero no hace una retroalimentación de decir en el error cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, a veces los niños no entienden ello y por eso se debe pedir ayuda a un adulto para que puedan pasar al menos la primera actividad. Ayuda y documentación, ¿no? El usuario no cuenta con una serie de pasos para proporcionarle ayuda en la aplicación. Asimismo, la aplicación no cuenta con tutoriales que imiten las lecciones en el salón. Estas mejoras que queremos realizar van a ser nuestras propuestas, debido a que si es que la aplicación contara con un tutorial de YouTube en el que por actividad existiera un video de explicación, entonces podría mejorar un poco más la puntuación de los estudiantes que no lograron tener una buena puntuación porque no entendían la aplicación, ¿no? Entonces, si es que hubiera este tipo de tutoriales y una explicación más previa de la aplicación, entonces podríamos superar estas deficiencias. Bueno, conclusiones. Se encontraron varios problemas del diseño, incluyendo el uso de técnicas de realidad aumentada en la aplicación. Cuando el usuario final de la aplicación son niños, es recomendable no usar marcadores para el reconocimiento de los elementos 3D, ¿no? Porque fue difícil mantener su atención en apuntar al marcador y a la vez ver la imagen de reconocimiento. Por lo tanto, se concluye que para elegir las técnicas de interacción depende de los requisitos de la aplicación. Al entrar a la parte de la actividad de la realidad aumentada, hay un poco de dificultad por parte de los niños, donde se requiere completamente la asistencia de un adulto para la primera vez, para poder identificar una superficie y donde se usen los marcadores y pueda aparecer ya las imágenes, ¿no?, del cuerpo humano. Por lo tanto, se requiere un poco más de práctica o quizás cambiar, ¿no?, la técnica e incluirlas en pequeñas actividades, no dejarla para el final, porque en la aplicación está dejada para el final esta actividad. El entorno físico utilizado para la evaluación de usabilidad fue controlado. Las pruebas se realizaron dentro del aula de los niños de 5 años. Luego ellos ejecutaron con la supervisión de los evaluadores las aplicaciones. Uno de los métodos usados fue la evaluación del laboratorio, lo cual permitió grabar las sesiones y discutir luego sobre lo observado, mejorando la especificación de los problemas encontrados. En todo momento, al realizar las pruebas, se grabaron a los niños para poder recoger este tipo de información y no tener mucho error, debido a que los niños por sí mismos no pueden contestar todas las preguntas. Y con eso hemos podido ver la actitud que tienen los niños hacia la aplicación y la facilidad o dificultad del uso. Y eso sería todo. Muchas gracias por la presentación, bastante didáctica. No sé si habría preguntas por parte de los participantes. Bueno, yo tengo más una pregunta, es más el estudio del arte, ¿no? Si habrá otros trabajos relacionados o si hay, ¿cuál es la ventaja con su trabajo? Estuve participando en una investigación anterior acerca de una aplicación que enseña zoología, en el cual también utilizamos tarjetas y en las tarjetas se colocaron marcadores para que al colocar el celular pueda aparecer, ¿no?, también era realidad aumentada, pudieran aparecer las imágenes de los animales y puedan hacer los sonidos requeridos, ¿no?, o sea, característicos de cada animal. Esa investigación ha dado pie para esta investigación también. Ha sido una investigación base, al menos realizada aquí en la ciudad de Arequipa. A nivel nacional hemos encontrado no muchas investigaciones para este campo, ¿no?, que es la ciencia. Quizás para otros campos como es la comunicación, ¿no?, acerca de hablar
como mencionó una compañera anterior, de juegos de palabras o también para cuentos, ¿no? Para eso, pero no enfocado a ciencia y mucho menos en niños. Mayormente hay laboratorios virtuales también, ¿no? Pero enfocados en personas mayores o en adultos o en estudiantes de secundaria. Eso sería todo. Hay una pregunta aparte de los participantes de Carlos Corrales que dice: ¿cuáles son los resultados positivos al usar la realidad virtual y cuáles son los resultados al usar la realidad aumentada? Los resultados positivos de utilizar realidad aumentada es poder disminuir esa brecha en los estudiantes de que no pueden ver el órgano por sí mismo, ¿no? O sea, porque la enseñanza aquí se da a través de láminas, entonces no es lo mismo que poder tener el órgano en contacto más directo. Por ello, al utilizar realidad aumentada, lo que hace es como que ver ese objeto que no está, pero con ayuda de la tecnología y del celular, puede hacer la simulación de que está. Por ejemplo, en otros países hacen operaciones de ranas, ¿no? Hacen una disección, ven sus órganos. Lo mismo no podemos hacer en el Perú, tampoco podríamos traer, algunos docentes traen, ¿no? Algunos órganos, pero el tener todo el esquema del órgano junto y no por separado hace que el estudiante, uno, tenga motivación al aprendizaje y segundo, pueda tener ese contacto directo y no pueda decir, ¿no?, que digamos el corazón es rojo, porque en su totalidad no es así, sino que podemos verlo como en la realidad aumentada con los colores más reales al usar los modelos que se usaron para realizar la aplicación. En la realidad virtual, pues sabemos que la realidad virtual hace emular un entorno, hace que los estudiantes puedan sentir que están ahí, ¿no? O sea, como que una simulación. Entonces, la primera reacción de los estudiantes al ver la aplicación y llegar a esa parte, es que ellos sienten como que hay alguien, ¿no? Como que hay otro cuerpo que está ahí y que pueden tener esa interacción. Incluso algunos quieren tocarlo, ¿no? Sabiendo que no está ahí. Y, bueno, eso sería básicamente. Como última pregunta por falta de tiempo, de Antonia Paza, dice: muy buena propuesta. En su propuesta, ¿con qué importancia le dan el sistema de recompensas? Porque sabemos que un sistema de recompensas apoya a seguir jugando. ¿Qué técnicas usan para la inmersión del estudiante en el juego? El sistema de recompensas usando gamificación lo que hace es desbloquear las actividades, ¿no? Para que la primera actividad, como hemos visto en las diapositivas, es el primer contacto hacia el cuerpo humano, viendo las partes, ¿no? Si eso llama la atención y completas la actividad, ganas el puntaje, creo que son 3 puntos, y se desbloquea recién la siguiente actividad, que la siguiente actividad es escuchar las partes del cuerpo humano e identificarlas, y luego se desbloquea. Entonces, la gamificación a través de puntajes y recompensas entre los estudiantes, pues cuando hemos hecho las evaluaciones hacen que ellos digan, yo ya estoy en la actividad 3, ¿no? Y yo ya llegué a esa actividad. Entonces genera un poco de competencia y hace que los estudiantes quieran ya desbloquear las actividades para seguir avanzando. Luego, no hemos usado otra técnica más. Recordar que se ha desarrollado esa aplicación en Unity usando Arcor. Y bueno, básicamente eso. Ya, muchas gracias por su presentación. El tiempo ya se nos acabó. Muy buena su presentación. Ya, muchas gracias. Continuando con... No se preocupe. Ya el último paper de Voluminous Mobile Application for Learning Mathematics in Geometry with Augmented Reality in Gamation.
por los autores Juan David Carlos, Marlene Vilca y Evelyn Castro. Se encuentran presentes, ya está lista su presentación. Buenas tardes, ¿se puede ver la presentación? Sí, también se escucha. Continúe, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan David Carlos Chuyo. El día de hoy les voy a presentar el artículo Voluminis, aplicación móvil para el aprendizaje de matemáticas en geometría con realidad aumentada y gamificación. Actualmente existe un menor interés por los estudiantes sobre las matemáticas respecto a otras competencias como la lectura y las ciencias. Como se puede ver reflejado en la presente imagen, podemos ver las matemáticas que tienen un nivel de desempeño inferior a la lectura y a las ciencias. Del mismo modo, podemos decir de que desde el comienzo de la era digital, los videojuegos han sido muy cautivadores, ya sea una computadora, una consola de videojuegos o incluso celulares, que es muy popular actualmente. Los dispositivos móviles tienen ahora incluso una potencia computacional más potente que antes y es más asequible por el público en general. Es por eso que en los últimos años ha habido una gran cantidad de videojuegos en realidad aumentada. Continuando, Chang sugiere que la realidad aumentada y el video digital pueden mejorar el aprendizaje de los estudiantes e incluso pueden retener conocimientos. Por lo contrario, otro estudio indica de que la realidad aumentada en un curso de biología no hay una diferencia significativa en el rendimiento académico, pero sin embargo fomentan positivamente la motivación. En otra investigación, en una implementación similar a Voluminis, sugieren que la implementación solamente de realidad aumentada puede usarse como una herramienta práctica para el aprendizaje de geometría. En Voluminis se desarrolló mediante el motor de juego Unity y se empleó la herramienta ARCore. ARCore es el que nos permite realizar realidad aumentada, como se ve en la fotografía, donde los objetos se sobreponen en el mundo real mediante la cámara. Se utilizó una base de datos en Firebase en tiempo real para el envío de datos del jugador o del estudiante hacia el docente. Y todos los diseños y modelos que están elaborados en Voluminis fueron realizados en Blender. En la presente imagen se muestra el diagrama de flujo del juego de Voluminis, en donde el estudiante ingresa mediante un inicio de sesión y puede escoger tres modos de juego. La primera es multijugador, la cual va a ser evaluada en este artículo, donde el profesor, el docente, proporciona un código de sala y los estudiantes ingresan mediante la aplicación ese código y todos compiten en tener el puntaje más alto. En caso de los otros dos que son en modo solitario, que es uno con el uso de Internet y el otro sin el uso de Internet, donde los datos se guardan en el mismo dispositivo móvil. Una vez realizado esta elección, el estudiante ya puede realizar los ejercicios de geometría espacial. En Voluminis se puede proyectar los modelos 3D en cualquier superficie sin necesidad de QR. Esto es gracias a las capacidades que tiene ARCore. Y al mismo tiempo explicarles de que en la imagen presente se puede ver las 10 figuras geométricas desde el cubo hasta la esfera en una razón de complejidad en la forma de cómo se calcula el volumen de cada figura. En el caso del cubo, por ejemplo, simplemente es lado al cubo
y eso es muy simple de realizar. En cambio, los demás figuras es un poco más complicado, más operaciones como dividir entre 3 en el prisma, etc. También en Voluminis se ha elaborado la interfaz gráfica en realidad aumentada. El inicio de sesión y el ingreso de código al grupo que el profesor proporciona, que ya les indiqué anteriormente, se ingresa mediante la pantalla del celular, que también es realidad aumentada. Los ejercicios de Voluminis, los ejercicios en 3 dimensiones, se tuvo que tener una retroalimentación al inicio por el profesor Juan Carlos Pulcha, que al final tuvimos 3 formas de cómo representar las medidas en una figura geométrica. En el primer caso del cono, en la figura A, las medidas se colocaron en la parte externa de la figura. En la segunda, en el cubo, las medidas fueron colocadas en las caras. Y en la última, en el caso del prisma, se usó ambas medidas ya sea en la cara y ya sea exteriormente. En la parte de cada ejercicio de Voluminis, en esta figura, donde se puede apreciar el nivel del cubo, el cubo es un elemento que se escala según el tamaño de las aristas para el cálculo del volumen. Si la medida fuera 4 u 8, el tamaño de la figura en la realidad virtual sería más grande y más pequeña. En el centro podemos ver la pantalla donde el estudiante coloca las alternativas, las 3 alternativas que tiene, y una de ellas sería la respuesta. Y hay que considerar de que estas alternativas se barajean o se ponen en forma aleatoria, según la respuesta de la figura presentada. Y también el estudiante puede ver la fórmula si es que lo desea. Y en la parte derecha podemos ver unas monedas que representan los puntos de experiencia acumulados durante todos los niveles ya realizados por el estudiante. En la parte de gamificación que se aplicó en Voluminis, se aplicó dos conceptos, los cuales es el sistema de bonificación, en donde el estudiante puede ganar hasta 10 puntos si es que acierta en la primera vez en cada nivel, o en caso que no acierte, él va a perder 1 punto por cada intento fallido. Si él quiere ver la fórmula de ese ejercicio, perderá 5 puntos. Por lo tanto, él se va a esforzar en querer hacerlo lo más perfecto, así que eso es una parte de la gamificación que está en Voluminis. La otra parte es que cuando se juega en multijugador, el estudiante, al jugar, el Voluminis envía los puntajes del celular hacia el profesor, y el profesor los puede proyectar en un cañón multimedia, la base de datos de quién está ganando. Esto es, de cierto modo, la competencia entre alumnos. En el diseño de la investigación de Voluminis se tomaron 2 grupos, experimental y de control. Antes de iniciar con la aplicación de Voluminis, se tomó un pretest de ejercicios de geometría, de los cuales consistían en 7 ejercicios desde el cubo hasta el prisma. Por el motivo del tiempo se tomó solo 7 figuras geométricas. Después, al grupo experimental se le dio 5 minutos para familiarizar a la aplicación Voluminis, ya que algunos estudiantes no tenían celulares con esa capacidad de realidad aumentada. Así que se les proporcionó celulares y tuvieron que familiarizarse con las diferentes interacciones de realidad aumentada de Voluminis. Una vez pasados estos 5 minutos, el grupo de experimental tomó 20 minutos para usar el sistema de Voluminis, y así al mismo tiempo el grupo de control usó prácticas de geometría tradicional que un profesor tradicional haría, unos ejercicios de reforzamiento. Y al final de todo esto se hizo el post-test.
con ejercicios de geometría y al igual se hizo con 7 ejercicios de geometría espacial en papel y lápiz, en papel con lápiz. Los participantes fueron de un colegio, de una institución educativa, señor de Huanca, en Arequipa, Perú, donde las edades oscilaban de 10 a 12 años del 6º grado de primaria. Se tomó 11 alumnos para el grupo experimental y 10 alumnos para el grupo de control. Para el análisis, para comprender la influencia del sistema de volúmenes en la adquisición de habilidades matemáticas sobre la geometría espacial en escolares, se realizó el análisis de los resultados del pretest y del posttest. En la presente diapositiva podemos ver los resultados que tuvieron la relación en el pretest, entre el grupo de control y el grupo experimental, donde no hubo una diferencia significativa de un valor P mayor a 0.5, lo cual nos indica de que fueron parejos los resultados entre ambos grupos. Al igual que en el posttest, el grupo de control y experimental no tuvieron una diferencia significativa. Sin embargo, en una prueba de Wilkinson, donde se hizo una prueba entre la pretest y el posttest, sí hubo una diferencia significativa con un valor P menor a 0.5. Entonces, aquí podemos ver de que la prueba anterior a la capacitación de ejercicios tradicionales con la de Voluminis fue igual, pero al hacer la prueba de Voluminis y pruebas tradicionales, Voluminis tuvo el mismo resultado que las pruebas tradicionales de un profesor que estuviese ahí presente en el aula dando ejercicios de reforzamiento. Entonces, al concluir, nosotros podemos decir de que la metodología con el uso de tecnologías deja al alumno más motivado y con ganas de aprender y obtener conocimientos, a pesar de que los resultados de Voluminis fue muy similar al del profesor en reforzamiento de geometría espacial. También hay que tener en cuenta sobre la competencia que hubo y el sistema de puntos que los estudiantes usaron, y es algo muy importante en los juegos educativos actualmente. Y también con esto podemos recalcar que se puede verificar la hipótesis, ya que esto ayuda al estudiante a reforzar sus conocimientos sobre geometría espacial en alumnos de primaria. Agradecer al Centro de Investigación CITESOF de la Universidad Nacional de San Agustín por los equipos prestados y a la institución educativa Señor de Huanca por el desarrollo del trabajo de investigación, y al profesor Carlos Pulcha por el asesoramiento de los modelos al inicio de la investigación. Algunas referencias de la presentación. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por su presentación. No sé si habrá alguna pregunta por parte de los participantes. Bueno, yo tengo solamente ya una pregunta en sí, de que su parte de la aplicación que habían mostrado, ¿cómo se vería más a futuro? ¿Cómo incluirían más cosas aparte de geometría o más fórmulas tal vez? Sí, este proyecto puede tener muchas mejoras, principalmente porque, una de las mejoras que se puede hacer a esta aplicación actualmente es relacionar el mundo real con las geometrías, ¿no? O sea, un cubo en sí, un cubo como lo vemos, no tiene un empleo en la vida, pero si nosotros queremos sacar el volumen, por ejemplo, de una mesa, el volumen de un parlante o de un monitor, podemos desamblar ese elemento en figuras geométricas simples como el cubo, como el prisma, como el cilindro, y así
el alumno puede aprender cómo se obtiene un volumen exacto del mundo real. O sea, más aplicado al mundo real podría evolucionar esta aplicación. Bueno, eso ya sería todo. Otra vez, muchas gracias por la presentación, estuvo bastante interesante. Muchas gracias. También, hasta luego. Y también gracias a todos los presentes. Terminamos con las presentaciones. Y recuerden, mañana iniciamos a las 10 a.m. en el canal 1.